Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. Inmersión diaria en la palabra profética. Serie Evangelio de Juan. Mensaje 17. Una fuente que salte para vida eterna. Amén. Día martes 3 de octubre. Punto 1. Cuando es anunciada la palabra de Dios, las puertas del infierno vienen a contraatacar usando exactamente la estructura de la casa de Dios. Los propios judíos, que se suponía debían cuidar de la casa de Dios, usaron esa posición para perpetuarse en el poder. El enemigo levanta oposición y toda oposición es movida por la envidia. Por lo tanto, el Señor necesita hacer la purificación para que podamos dar aún más fruto. La lucha es siempre contra la palabra de Dios, es contra la palabra profética. Señor Jesús. Libro de Hechos, capítulo 17, versículos del 13 al 14. Amén. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Amén, Señor Jesús. Punto 2. La palabra profética no es cualquier palabra. No es un hermoso ensayo dirigido por un buen orador, o un hermoso mensaje o conferencia dada por alguien con mucha habilidad. La palabra profética es simplemente esa palabra que estaba en el principio, estaba con Dios y que era Dios. Amén. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén, Señor Jesús. Punto 3. Esta palabra es una persona, es la que hace la obra de Dios, que no fue creada por nadie, porque ya existía desde el principio. Dios abre la boca y esta palabra sale. Cuando hablamos de la palabra profética, estamos hablando de esa palabra de una manera dinámica. Amén. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén, Señor Jesús. Punto 4. La alineación de los líderes de las iglesias con la palabra profética
ha generado mucha unidad y unanimidad. Esto hizo posible que Dios nos usara aún más para cooperar con la acción de los 7 espíritus, es decir, el espíritu en toda su fuerza, intensificado en su completitud y plenitud, para hacer frente al avance de su obra en este momento tan crucial. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, en el principio era el Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Usemos el Espíritu intensificado, usemos el Espíritu intensificado en su completa plenitud, en su completa plenitud, para hacer frente al avance de su obra, para hacer frente al avance de su obra. Oh Señor Jesús, quien tiene oídos oiga, quien tiene oídos oiga. Amén, Señor Jesús.